New Business. La verdad. New Business. La verdad. Buenas tardes y bienvenidos. Esto es New Business, la verdad. Yo soy Dostin Guerra, un placer estar con ustedes, como todos los jueves, en compañía de Irene Hernández, director de noticias de Next Noticias, y por supuesto del amigo, compañero y colega también, Pedro Citón Ureta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, yo, Dostin, como también al licenciado Pedro Citón. Bueno, estamos una vez más en este programa con la intención, obviamente, de ofrecerles siempre la verdad de lo que ha sido este caso New Business. Pedro. No, sí, realmente una vez que uno lee el fallo de la jueza Valoisa Martínez, pues se decepciona de que la justicia en Panamá definitivamente va al galope de los intereses políticos, empresariales y mediáticos de ciertos sectores de la sociedad que en nada se precian de tener un Estado democrático en donde prime la libertad de expresión. Vamos a estar hablando hoy sobre diferentes aspectos de este fallo de la jueza Valoisa Martínez y algunos bien relevantes que han sido motivo de discusión durante las últimas horas y creo que ha acaparado la atención de juristas y de especialistas en el tema de blanqueo de capitales y también en el tema de procesos jurídicos cuando se refiere a las peticiones que hace en los alegatos, generalmente lo hace la Fiscalía, cuando solicita a la jueza que tome en consideración esos elementos para una decisión. Bueno, aquí precisamente en el tema del fallo de la jueza Valoisa Martínez, del polémico, controversial fallo de la jueza Valoisa Martínez, está un elemento, Pedro Citón, que llamó mucho la atención. Ella ordena disolver dos sociedades que no eran motivo de la investigación, que ni siquiera estaban dentro de la investigación per se. Y además de eso, toma decisiones como comisar las acciones del Grupo EPASA, que tampoco fue parte de la solicitud que hizo la Fiscalía durante el proceso. Usted, con la experiencia que tiene como fiscal, porque usted fue fiscal, y la experiencia como jurista, ¿usted cómo evalúa el comportamiento de la jueza al momento de tomar esta decisión? Bueno, realmente errático. Y le digo que errático y contradictorio porque nos permitimos recordar que en el caso de Brecht, la sociedad Ricamar fue sacada del proceso precisamente dentro de sus alegatos, era porque no se podía proseguir penalmente a una sociedad anónima basado en el código procesal vigente al momento de los hechos. Ahora se repite la historia y ella a tres sujetos procesales que no estaban vinculados penalmente, pues les da un decomiso de, primero extingue a dos sociedades que no han podido defenderse en un proceso y en tercer lugar ordena el decomiso de unas acciones a otra sociedad que tampoco es parte del proceso penal. Como vemos, hay una violación flagrante del debido proceso para esas tres personas jurídicas que no se les ha respetado por parte de la señora jueza Valoisa Martínez. Cuando ocurren este tipo de cosas, Pedro Citón, le corresponde al segundo tribunal, a los magistrados del segundo tribunal, actuar sobre esta irregularidad, porque es una irregularidad. Las personas que saben de derecho procesal y saben de cómo se llevan este tipo de casos y cuando se dan los fallos, y sobre todo en este sistema. El sistema, dice que es un sistema mixto, pero escuchaba en la mañana también a Luis Eduardo que decía que realmente es un sistema inquisitivo porque es la Santa Inquisición de lo que diga la jueza. ¿Sí? Es que la jueza, en primer lugar, amén de que tenía que haber valorado las nulidades constitucionales que lamentablemente pues, dio un salto a las mismas y a esos incidentes no entró en el fondo, sino en la forma, violando esa sana crítica. Ella no valoró las pruebas correctamente y le explico. Con las mismas pruebas que condenó, con las mismas pruebas que absolvió a 10, o sea que declaró inocente a 10, fue las mismas pruebas que utilizó para condenar a 5. Eso es contradictorio en este sistema inquisitivo, en donde definitivamente la jueza tiene un rol protagónico y un rol de santa inquisidora, producto de que sus decisiones no pueden ser objetadas dentro de la audiencia
general. Ahora, el remedio procesal que viene ahora sería la apelación, pero las compañías, las sociedades anónimas que están siendo decomisadas y extinguidas, tienen la particularidad de que no han sido representadas. Entonces tendrán que ser representadas a través de un incidente o a través de un amparo de garantías constitucionales, producto de que ellas no pueden apelar esa decisión de la jueza. Irene, todavía más extraño esto, porque imagínense, estas sociedades que son las sociedades del Grupo EPASA, que son la inmobiliaria y TPA, son dos sociedades que están involucradas, que ellas extinguen el fallo. Sí, estas sociedades no tienen nada que ver con el proceso. Ellas están mencionadas en el proceso, pero no tienen que ver con el proceso originalmente. Ella decide extinguir esas sociedades y comisar las acciones del Grupo EPASA. ¿Esto qué representa esto? Que sociedades que no estaban siendo investigadas, o sea, si no fueron investigadas las sociedades, no tenían representante y no tenían la razón de la defensa en el proceso de audiencia. Si esas sociedades no tenían sus representantes legales, tampoco tenían su vocería dentro del proceso para defenderse, no había derecho a la defensa, pero la jueza Valoisa Martínez decide salomónicamente disolverlas y actuar sobre el Grupo EPASA y además de eso comisar las acciones. Irene, algo totalmente irregular. Sí, definitivamente, Dustin, y es que cuando yo estaba escuchando casualmente sobre esa sentencia y en el caso particular lo que tú estás enfocando, sí me llamó la atención, porque y casualmente le iba a preguntar al licenciado Pedro Citón, entonces, Pedro, ¿dónde queda aquí en verdad el respeto a esa norma sobre la seguridad jurídica, donde se está afectando a unas sociedades, como dice Dustin, que no estaban dentro de ese proceso y que no pudieron defenderse en su momento? Entonces, no solo sobre la seguridad jurídica, sino sobre el derecho de propiedad y sobre el derecho de las inversiones extranjeras directas. ¿Qué compañía extranjera directa va a invertir en Panamá al darse cuenta que en los estrados judiciales se pueden dar esta clase de arbitrariedades? Definitivamente es un mal reflejo de que las cosas se están haciendo mal. Pero para mí es mucho más preocupante en el sentido de la proporcionalidad, es que este es un mal mensaje hacia la libertad de expresión, porque lo que se está decomisando son acciones a favor del Estado de una casa editorial que se caracterizaba por ser crítica a la actual administración. O sea, se están silenciando la voz de de 3 medios de comunicación social, y entonces nos preguntamos, ¿dónde quedó ese eslogan de que si me callan, te callan? O sea, es el doble rasero que se practica por parte de los sectores mediáticos interesados, que cuando se les afecta a ellos, van con la bandera de la libertad de expresión. Pero cuando esa misma situación afecta a otros, entonces se hace de la vista gorda. Y definitivamente en ese sentido, te digo, Irene, que hasta la embajada norteamericana se ha hecho eco en otras situaciones, en donde se ha atentado contra la libertad de expresión. Por eso celebro que la Sociedad Interamericana de Prensa haya mostrado su preocupación por la situación que está viviendo EPASA y sus 3 medios, Panamá América, Crítica y Día a Día. Y ya tú lo habías advertido, Dustin, el martes pasado durante el programa casualmente. Bueno, mira, lo que más ha sobresalido en estos días a raíz de esta sentencia en cuanto a organismos periodísticos ha sido la Sociedad Interamericana de Prensa, más no así si acaso unas declaraciones muy tibias de un sindicato de periodistas, de un colegio nacional de periodistas, pero no han sido tan contundentes, Dustin, como otros casos, si tú recuerdas. Yo estuve leyendo el comunicado que sacó el Consejo Nacional de Periodismo sobre el caso de EPASA. Lo que me llama la atención, y lo iba a tocar más adelante, pero ya que hablamos del tema de libertad de expresión, me llama la atención del comunicado y también de las declaraciones que posteriormente dan algunos miembros del Consejo Nacional de Periodismo, al que yo fui miembro y fui directivo de ese consejo. Me llama la atención cuando hablan del tema de EPASA, que ellos apelan a que se haga una subasta para subastar las acciones de EPASA y dárselo a una empresa privada y que no lo controle el gobierno. Es que ni siquiera deberíamos estar hablando de ese tema en este momento. Ni siquiera deberíamos estar hablando de subastar las acciones de EPASA para que la administre alguien. Es que el fallo per se es un fallo que atenta contra la libertad de expresión.
las declaraciones contundentes que debería dar el Consejo Nacional de Periodismo y los diferentes gremios es que rechaza un fallo donde se ordena el comiso de acciones de un grupo editorial que maneja 3 diarios y maneja medios de comunicación importantes de este país. Entonces el comunicado habla un poco de la parte esta de las acciones. Los directivos de ese consejo después salen a hablar de que lo más ideal sería subastar esas acciones. Señores, un mensaje claro para ustedes. Ni siquiera deberíamos estar hablando de subastar ninguna acción. Debería ser contundente la respuesta de los gremios de periodistas de comunicación. Es una falta de respeto que una jueza, a través de un fallo, accione sobre sociedades que no tienen absolutamente nada que ver con el proceso, que fueron mencionadas en el proceso, pero no tienen que ver con el proceso, no fueron ni siquiera representadas en el proceso. Ella ordena disolver las sociedades y comisa las acciones de un medio de comunicación. Entonces, de 3 medios de comunicación, de un grupo editorial. Entonces yo creo que aquí hay un doble discurso de libertad de expresión. Sean contundentes, como fueron contundentes con algunas páginas que ni siquiera se pueden llamar medios. Son medios informales que salieron a publicar y se han pasado durante los últimos años publicando todo tipo de cosas, ofendiendo, agraviando a la gente, con demandas y con una serie de hechos que nunca pudieron probar. A esa gente, a esas personas, sí sacan comunicados contundentes en contra de la libertad de expresión. Y fíjate, entonces vamos a ser serios. Y fíjate, Dustin, que casualmente lo que planteas de en cuanto al pronunciamiento de estas organizaciones periodísticas, qué casualidad que coinciden con ese planteamiento que hizo un pseudo periodista, yo no sé si es periodista, de una televisora local aquí, que para él decía que mejor era el cierre de Editora Panamá América, porque allí todos los periodistas sabían exactamente a quién estaban sirviendo. O sea, unas posiciones totalmente abruptas, totalmente, y esto realmente debe ser repudiable desde cualquier punto de vista. Mire, yo he recibido muchas llamadas telefónicas durante las últimas horas de colegas periodistas de diferentes medios. El grupo EPASA, antes de que yo estuviera en el grupo EPASA en Panamá América, por ahí ha pasado cualquier cantidad de periodistas serios, periodistas responsables, profesionales, que hoy día están en otros medios de comunicación y lo hacen muy bien. En los 12 años que yo tengo al frente de Panamá América, he tenido experiencia con muchos periodistas que hoy día están en otros canales de televisión, en otros periódicos, trabajan en la empresa privada, y usted no puede calificar a esas personas como deshonestas, o usted no puede calificar a esas personas como delincuentes, usted no puede calificar a esa persona con los epítetos que le está poniendo este personaje que que apareció recientemente y que está apadrinado por el grupo Movín. O sea, esta persona ni siquiera sabe cómo funcionan los medios y viene a cuestionar la integridad de los periodistas. Yo respeto a los periodistas de todos los medios de comunicación y las personas que me conocen lo saben, que yo soy un respetuoso de todos los gremios y todos los medios de comunicación. Y cada vez que yo hago una crítica, yo lo hago con respeto, yo nunca falto al respeto. Pero esta persona, que ha sido tendencia no en positivo, sino en negativo, porque todo el mundo lo está cuestionando, hasta los propios medios lo están cuestionando. ¿Por qué? Porque tú no puedes agarrar y calificar que todos los periodistas son deshonestos. No todos los periodistas son deshonestos. Hay abogados deshonestos, hay médicos deshonestos, hay ingenieros deshonestos. Puede haber de todo en los gremios. Pero usted no puede agarrar, y porque es el grupo de PASA, porque es Panamá América, crítica y día a día, o en el caso de Next también, y calificar negativamente a los profesionales que trabajan ahí. Es una falta de respeto. Y está pagando las consecuencias en las redes sociales porque lo están criticando durísimo. Así es. Bueno, yo no sé si, volviendo al tema, Pedro Sitón, solo quería redondear sobre el tema, en el sentido de que vivimos un déjà vu. En el año 69, precisamente el régimen militar le quitó los medios de comunicación social a través de una jugarreta judicial mediante el juez Lao Santizo a la familia Arias y se la traspasó al Estado. Exactamente lo mismo que está haciendo la juez Valoísa Martínez, que le está entregando al gobierno de Nito Cortizo, al gobierno PRD de Nito Cortizo, herederos políticos de la dictadura, en los 3 medios de comunicación. Y eso es muy lamentable, porque no podemos en estos momentos decir que confiamos en la justicia, porque mal anda quien sin justicia manda, y es precisamente lo que está sucediendo con la actual administración de Nito Cortizo.
que mientras nosotros estamos entretenidos aquí con un tema que se está jugando, la democracia panameña, la libertad de expresión, que es el cierre de 3 medios y la propiedad privada de estos medios, el gobierno tiene 1.600 millones nuevos para gastar. Entonces, ahí es que están estos 3 medios de comunicación social atacando, criticando al gobierno cada vez de sus gazapos, cada vez de sus errores. Y precisamente eso es lo que no quiere en la recta final de la campaña política ni Nito Cortizo, ni el PRD, ni José Gabriel Carrizo. Precisamente, estamos en campaña política, a menos de un año de las elecciones generales, y sale un fallo judicial, Irene, donde se ataca a la libertad de expresión directamente tratando de controlar 3 medios críticos del gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? 3 medios que pueden hacer mucho peso casualmente. Por supuesto en una campaña electoral. Pero qué casualidad que lo que está hablando el licenciado Pedro Citón, bueno, Noemí, no sé si tendrá un audio y un video casualmente del abogado Silvio Guerra, que estaba hablando casualmente sobre ese tema, sobre que cómo la sociedad panameña está envuelta en una vorágine del caso New Business, pero por otro lado, la República de Panamá está enfrentando algo que va a ser muy serio a futuro, y es que se están se están emitiendo casualmente, lo que dijo Pedro, 1.600 millones para financiar el presupuesto general del Estado. Digo, este gobierno ha pedido más de 9.000 millones de dólares en los últimos años. Entre deuda y bonos ha pedido de todo. Entonces, los problemas reales de este país no se están resolviendo. Se está gastando mucho dinero. Se está endeudando al próximo gobierno, que ese es un tema que sería excelente tocarlo más adelante, el endeudamiento del país. El titular de Crítica de hoy era muy ilustrativo. De 120 años no se había gastado tanto como esta última administración. Sí, porque estaban alrededor de 28.000 millones de dólares, y creo que ya vamos por el orden de los 45.000 millones. Yo creo que el reto del próximo gobierno, sea cual sea el próximo gobierno, dependiendo de todo lo que ocurra, los episodios de terror que puedan ocurrir de aquí a las elecciones, a quién quitan y a quién ponen de candidato, porque así andamos, el escenario que va a encontrar el nuevo presidente y el próximo gobierno va a ser de espanto, con una deuda multimillonaria, con un sistema colapsado en la parte de las instituciones públicas, con ministerios como el Ministerio de Obras Públicas que no hace absolutamente nada, con un sistema vial deteriorado, con un sistema económico también deteriorado. Entonces, aquí estamos hablando de cosas profundas relacionadas con el caso New Business y con la decisión de la jueza Valoisa Marquines, que tiene una repercusión nacional. Vamos a escuchar y ver casualmente lo que dijo el abogado Silvio Guerra sobre ese tema que mencionó el licenciado Citón casualmente. Con ciudadanos de todo el país. Al parecer, el número 23 está muy en boga. Mediante decreto ejecutivo número 23 del 27 de junio del 2023, estamos hablando de que esto es cuestión de hace unos 3, 4 y 19, hoy 23 días. El gobierno, mediante este decreto, ordena la emisión de 1.600 millones de dólares. Escúchese bien, no es una friolera, son 1.600 millones de dólares, ubicando bonos en el mercado local, es decir, en el mercado panameño, con el propósito o el objetivo, dice, de financiar, entre otras cosas, los gastos del presupuesto general del 2023 y otros tipos de erogaciones del Estado. La pregunta es, una vez más, 1.600 millones que serás tú, el ciudadano endeudado, tus hijos, yo, nuestra familia, y el pueblo se pregunta dónde está el desarrollo y el progreso social del cual tanto hablan. Mientras nos tenían mareados con un juicio político. Por ahí escuchaba un colega decir que el juicio es político porque el señor Martinelli es político. Parece que esto es de corta visual y de corta visión de perspectiva jurídica. Pero mientras nos tenían mareados con este juicio, que si condenaban o no condenaban a Martinelli, al final de cuentas
aún sigue siendo candidato a la presidencia del país y impulsado por las furcias mediáticas, una concepción errática de este proceso, dado que no lo quieren. Pero bueno, a lo que voy, mientras nos tenían mareados con esto, nos metían un gol. Un gol mejor que el de Carraquilla en la Copa de Oro. 1.600 millones, pero el Hospital Rafael Hernández Regional de David Chiriquí no tiene insumos para atender a los pacientes. Se han perdido más de 1.600 citas médicas y quieren culpar a los médicos. ¿Los médicos culparlos de qué? Nosotros nos solidarizamos con todos los hospitales en este país, en donde, lejos de parecer hospitales, parecen otra cosa, parecen casas de ruego y de muerte. ¿Dónde está el señor ministro de Salud, Francisco Sucre? ¿Dónde está el director del Seguro Social? ¿Y saben qué? Mientras nos marean con los procesos y nos marean con estas noticias de todos los días, el país se derrumba. Y seguimos soñando que quién va a ser el candidato, que quién no lo va a hacer. ¿Saben qué? Superemos esas etapas mediáticas y entendamos que de manera sorpresiva nos siguen metiendo goles y los panameños no hacemos nada. Dios bendiga a la patria. Esos son los aspectos importantes, Dustin y el licenciado Citón, casualmente. Tiene toda la Hay razón. un tema, sí, importante, es obvio, sobre este caso New Business, pero también hay que tomar en cuenta que hay otros hechos colaterales que son quizás mucho más importantes que eso. El problema que plantea él, la huelga médica en el Rafael Hernández, allá en la ciudad de David, que tiene ya varios días. El problema del alto costo de la tarifa eléctrica. Hemos tenido ya durante todos estos días denuncias en Puerto Armuelles que no tienen luz eléctrica. Entonces aquí tenemos una autoridad de los servicios públicos totalmente inerte. Entonces esos son los problemas que la ciudadanía desea y quiere, pero estamos, como dice Silvio Guerra, entretenidos con el caso de la sentencia de la jueza Valoisa Martínez. Una sentencia que yo no creo, la verdad es que cuesta pensar que la jueza Valoisa Martínez dimensionara lo que iba a ocurrir con su fallo. Quizás sí, pero a nivel internacional está dejando mucho que desear la decisión de ella y el sistema judicial panameño. Poner en juego los medios de comunicación. Yo recuerdo, mire, que en el gobierno de Juan Carlos Varela hubo varios intentos de tomarse el Grupo EPASA. Yo estuve allí defendiendo los intereses del Grupo EPASA, defendiendo los intereses de Crítica Panamérica día a día, gente con la que trabajo todos los días. Estuvimos defendiendo eso. Y yo recuerdo que en esa ocasión, en varias ocasiones, porque fueron como 2 o 3 intentos, el gobierno de Juan Carlos Varela reconsideró lo que iba a hacer. Porque le dijeron, ¿tú estás seguro que tú vas a entrar a tomarte medios de comunicación importantes como lo son los del Grupo EPASA y asumir la consecuencia internacional de eso? La Sociedad Interamericana de Prensa ya emitió un comunicado diciendo que le está dando seguimiento a lo que está ocurriendo en Panamá, porque ya la están poniendo en la categoría de Nicaragua y Venezuela, donde controlas, neutralizas a los medios críticos para que en campaña electoral no te hagan noticias negativas. Eso es lo que está ocurriendo en este momento con esa decisión. Pero aquí también lo reafirmó el expresidente Ricardo Martinelli. ¿Te acuerdas que dijo que él tiene 8 o 9 testigos cuando llegaron a su oficina los emisarios de Juan Carlos Varela para decirle, oye, si tú no entregas los diarios de Editora Panamá América, te sacamos dentro de este proceso? Entonces salen estos dirigentes, algunos dirigentes, porque no son todos, a decir, no, lo mejor es que se subasten las acciones. No sean irresponsables. ¿Cómo usted van a poner en la opinión pública la idea de subastar las acciones de un medio que ni siquiera debería estar subastado de nada? Ni siquiera deberían ser cobizadas esas acciones porque las sociedades no pertenecían a ese proceso, no estaban dentro de ese proceso. Entonces es una verdadera irresponsabilidad y es un caso para analizar y es un caso para seguir hablando del caso y del fallo. Un fallo extenso que tiene mucha información. Después del cambio comercial que vamos a hacer en algunos segundos, vamos a regresar con las declaraciones de Luis Eduardo Camacho, donde hace algunas acotaciones puntuales sobre este fallo y lo peligroso que representa este fallo para la democracia del país. Hacemos la pausa y volvemos con New Business, la verdad. No se mueva. New Business.
La verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. Gracias por seguir con nosotros en New Business La Verdad. Oiga, muchas gracias a todas las personas que están muy pendientes del programa, que nos escriben en las redes sociales, que nos piden que hablemos de información donde tienen dudas, porque este programa, la intención de New Business La Verdad, Irene y Pedro, es precisamente aclarar las dudas del caso y darle una visión diferente a las personas que tengan un criterio para poder conversar incluso del tema. Y ha tenido una repercusión muy grande este programa a nivel de la opinión pública y para nosotros es de gran satisfacción. Regresamos y retomamos el tema del fallo de la jueza Valoisa Marquines y hablábamos sobre el tema de las sociedades. Usted sabe que se dio una opinión importante de Carlos Barzallo, que dice don Pedro Citón, que es una referencia en el mundo jurídico cuando se trata de blanqueo de capitales, y él hizo observaciones muy puntuales sobre el fallo donde habla de la disolución de las sociedades, sobre el comiso de las acciones y una serie de irregularidades en ese fallo que a su criterio deben ser resanadas, una palabra jurídica. No, lo que él plantea que deben ser explicadas por la juez. Y en ese sentido va a estar difícil, porque ya es una decisión jurisdiccional que la juez no puede ampliar en una nueva resolución, aun cuando, porque no es un punto oscuro, es un punto claro que ya ha decidido, violando los principios y garantías del debido proceso de personas jurídicas que no participaron dentro de ese listado que inicialmente estuvieron dentro de las personas que estuvieron señaladas o tuvieron un indictment. Tú tienes ahí, yo creo que sería bueno. Sí, aquí tengo lo que dice Carlos Barzallo, pero me gustaría ir primero con las declaraciones. Hoy estuvo en el noticiero estelar de la mañana con Fernando Correa, estuvo Luis Eduardo Camacho, abogado, uno de los representantes de la defensa de Ricardo Martinelli, estuvo hablando sobre el fallo del caso de New Business y se refirió específicamente al tema de EPASA, las sociedades que se disuelven y el comiso de sus acciones. Veamos lo que ocurrió hoy en la mañana aquí, en Nexo. New Business. La verdad. New Business. La verdad. Hay 9 puntos que él toma y uno de ellos varias me llaman la atención, pero quiero resaltar estos dos. ¿Cómo se impone jurídicamente una sanción de disolución sin que las personas jurídicas sean partes del proceso? Y 2, esto que también me llama la atención, las acciones son bienes, las acciones pueden ser objeto de comiso. Las sociedades, como personas jurídicas, no pueden ser objeto de comiso. Pero no solo eso, hay un punto son de los 9 puntos que hay tiene. un punto importante que mencionaba el licenciado Barzallo y es atinado a eso. Y vamos a lo siguiente. El primer derecho que tiene toda persona, llámesele jurídica o natural, en este caso para los televidentes, las personas naturales somos nosotros individualmente, las personas jurídicas son las sociedades anónimas, fundaciones, entre otras. Son esas personas que tienen personerías o capacidad jurídica distintas, porque son reconocidas por parte de, ya sea del Ministerio de Gobierno, que otorga para las fundaciones, o en este caso el registro público, que le otorga personería a las sociedades, entre otras. Pero el derecho que tenemos todos es a la defensa. Yo no puedo ser objeto de un proceso penal, una sanción, en un proceso penal donde nadie me llamó, primero. Pero no puedo ser objeto de una sanción si yo no tuve el derecho a defenderme. Claro. El derecho de defensa. Mira, la juez Valoisa Marquines retrocedió todo nuestro sistema de justicia hasta la época de los militares, donde a ti te condenaban de la manera que fuera. Aquí hay 3 sociedades que son objeto de sanciones en un proceso penal que no fueron
llamadas por el Ministerio Público. Y aquí viene el primer problema, porque resulta ser que la juez Martínez parece que nadie le explicó que en el año 2008, cuando se aprueba el Código Procesal Penal y entran en vigencia los principios del sistema, entró un sistema de separación de funciones. Es decir, el órgano judicial no puede asumir funciones del Ministerio Público y el Ministerio Público no puede asumir funciones del órgano judicial. Es por eso que los fiscales no pueden aplicar al día de hoy, gracias Eso está a en la Dios. declaración de principios del sistema penal acusatorio. Sí, es el artículo número 5, Sí. es de los primeros artículos, son los primeros principios. Los principios el básicos. principio de separación de Usted vea que me he funciones, leído. que no es solo parte del Código Procesal Penal, es una norma Es un principio. es una norma que viene que desarrolla el Código Procesal Penal, pero que viene de la Constitución y viene también de los tratados internacionales. Separación de funciones. Los jueces no pueden hacer actuaciones del Ministerio Público, el Ministerio Público no puede hacer actuaciones. Al de los final lo que se jueces. trata es que el juez es un custodio de la legalidad. Sí, Eso es pero lo que no, en la práctica pero es. no solo eso, que el juez no se sobrepase Claro. de lo que ha pedido el Ministerio Público. Y aquí vienen los primeros elementos. El Ministerio Público no adoptó decisiones con ninguna de estas tres sociedades. Claro. Estas tres sociedades no fueron parte del proceso. Y esto es muy sencillo. Cuando usted se va al párrafo primero, para que usted vea lo incongruente, hay un principio que se llama el principio de congruencia. El fallo debe ser congruente en todos sus sentidos, pero no solo el fallo, sino con el proceso. Y ella describe contra quién es el proceso. La primera página menciona todas las personas. Mire usted, Ricardo Martinelli, cuando usted se va, para que usted vea cómo la conciencia del juzgador te va delatando en lo que tú estás haciendo. Si usted se va al fallo y usted se va de la página número 5 a la página número 7, 8, usted puede describir cómo fueron ingresando las personas al expediente. Y mire lo que dice la juez. La primera resolución indagatoria es la de Moisés Levy y Gonzalo Germán Gómez Wong. Y así va describiendo todas las resoluciones indagatorias descritas en este proceso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál es la última? Dice, por último, mediante diligencia indagatoria del 1 del 30 de junio del 2018, ordenó la recepción de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Cuando ella empieza su psiquis, su enemigo, la persona que ella quería condenar a como fuera, era Ricardo Martinelli. ¿Y cómo empieza? Sigue proceso seguido a Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, siendo el último, que ella cita como último, no, acá es el primero, y describe todas las personas naturales. En ninguna parte de esta primera consideración, ella explica que hay una investigación en contra de una sociedad, y aquí vienen los primeros problemas. Porque resulta ser, y el maestro Barzallo describe en el documento que él circuló a través de sus redes sociales, creo, que el artículo 51 permite la sanción de personas jurídicas. Y eso es una realidad. Pero hay un elemento que se está quedando por fuera y es el siguiente. Que para que una persona jurídica sea sancionada, tiene que ser llamada a un proceso. Pero el código del año 2007, que si nosotros hay que irse a la historia, estos dos códigos, el Código Penal y el Código Procesal Penal, nacen de una comisión codificadora designada en el gobierno de Martín Torrijos Espino. Él designó una comisión para crear dos nuevos códigos. Código Penal, que se publicó en el año 2007, Código Procesal Penal, que fue como consecuencia de este, se publicó en el año 2008. ¿Qué sucede? El código... New Business. La verdad. New Business. La verdad. Escuchábamos parte de la intervención de Luis Eduardo Camacho en el noticiero de Next Noticias con Fernando Correa en horas de la mañana. Conversábamos acá tras bastidores con Pedro sobre precisamente este tema. Pareciera que este fallo, por cómo fue redactado,
está un poco alejado inclusive del mismo expediente. Hablaba Irene en el cambio comercial de las 91.500 fojas, que ella se tardó 30 días en tomar una decisión. ¿Cómo analizó las 91.000 fojas? ¿Qué velocidad, qué capacidad tuvo? Y cuando usted entra a leer el fallo tiene elementos que ni siquiera se discutieron en la audiencia, meten en el fallo a sociedades que no fueron parte del proceso, que no tuvieron representación en el proceso, y nos deja más dudas que aclaraciones el fallo, Pedro Citón. Mire, yo desde el día que lo leí, creo que miércoles, martes, el día del temblor, lo recuerdo bien, lo leí porque me agarró a esa hora de la madrugada leyéndolo. Yo dije en el blog de Crítica APA, dije que era un bodrio jurídico, realmente no tenía fortaleza la sentencia judicial, toda vez que inicialmente condenaba a 5 personas con las mismas pruebas que utilizaba para liberar a 10 personas. Entonces, a partir de ahí ya el tema no me sentó de mi agrado. Y a pesar de que los otros medios de comunicación social han tratado de llevar a supuestos expertos para alabar y ensalzar el trabajo de la señora juez Valoisa Martínez, yo tengo que recargar que esa sentencia no lo pudo redactar ella, de ninguna manera. Y no lo pudo redactar ella porque estaba en medio de un caso de lavajato. Son 306 páginas y definitivamente no reflejan el sentir de la audiencia que se celebró aquí, en ese caso de New Business. Por todo lo que yo he dicho, entonces, yo creo que si tuviésemos la oportunidad de contar con una justicia igual para todos, podríamos considerar entonces que habría alguna posibilidad de que esta sentencia fuera revocada. Pero al escuchar al abogado Camacho González explicar el tema de los sujetos, de las personas jurídicas y cómo fueron llevadas a ser condenadas sin haber sido oídas, ya es un problema no solo de debido proceso, sino de una falta de congruencia en lo peticionado por el Ministerio Público y en lo resuelto por la señora juez. En todo, a lo largo y ancho de esas 306 páginas, lo que usted sí siente, un olor podredumbre, es a corrupción y a prevaricato judicial, porque la juez no aplica la sana crítica, sino todo lo contrario, da una valoración a la prueba a un criterio discrecional, totalmente alejado de los estándares que impone la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia. Licenciado Citón, ¿qué efecto tendría el hecho de lo que usted mencionó en un principio del programa de las sociedades que se pide la disolución, de presentar algún tipo de recursos? ¿Qué efecto tiene dentro de este proceso que todavía no ha concluido en el sentido de porque tiene que ir a otras instancias? Bueno, en primer lugar tiene que accionarse. O sea, un juez de segunda instancia no va a revocar el fallo que ha dictado la jueza Valoisa Martínez si no se lo solicitan. Y los que lo pueden solicitar son los representantes legales de esas 3 compañías. Así que lo puede hacer, a mi juicio, pues tendría que verificarlo bien, pero a mi juicio, a manera incidental, ¿verdad? Como un tercero, o a través de un amparo de garantías constitucionales, que creo que debería ser la fórmula de reparación más rápida que encontraríamos dentro de esta situación. Porque es el problema, Irene, y es que lo quiero dejar claro, es que nosotros aquí nos hemos dedicado a hablar de manera decente y docente de la justicia, de un fallo judicial, cuál sería el enfoque de un fallo judicial. Pero no sé, hoy estamos como muy parcos y no queremos decir la realidad, y es que ese fallo es político, y es político porque detrás de ella está la señora presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López, que todo lo tiene enredado y todo lo salpica de la corrupción y del prevaricato que solo ella sabe brindar a su gestión como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, uno no puede decir, yo confío en la dama de la justicia, yo estoy seguro que la justicia reparará este error. No, porque todo dependerá, como en los tiempos de los militares, de que si el Estado Mayor les instruye o no,
a reparar esta situación. Pero a todas luces, mire, se lo escuché decir un abogado de la defensa, si no será aquí, será a través de los organismos internacionales fuera de Panamá que se logre reparar este entuerto jurídico producido por una juez que desconoce el derecho, le han presentado una sentencia y le han dicho firme aquí. Y por más que los Guido Rodríguez, los Ana Matilde Gómez, los Grimaldo, los Sabrina Bacal y todo, Rodrigo Noriega y todos esos abogados que de abogados no tienen nada, sino que son unos chaflanes jurídicos, intenten decir que esa es una sentencia que histórica, una sentencia que cambia el rumbo de impunidad y un largo etcétera, la realidad sea dicha, es un bodrio jurídico que no resiste un análisis jurídico más mínimo hecho por un estudiante de esos que reprueban los exámenes en la Corte Suprema. Decía, hasta ellos se darían cuenta que esto es un entuerto jurídico, es algo podrido que realmente desmerita la actuación de los jueces en Panamá. Licenciado Citón, en un caso hipotético, que el Tribunal de Apelaciones revoque la sentencia de la jueza Valoisa Martínez, ¿esto qué significaría en el aspecto administrativo de la jueza y lo jurídico también? Bueno, mire, en primer lugar, el tema de la justicia en Panamá en el debido proceso es que ahora corresponde a las personas que han recibido, tanto al Ministerio Público como a la defensa de los imputados que han sido condenados, presentar sus apelaciones en este caso. Luego de las apelaciones, que son 3 días de notificación y 5 días 3 días de notificación y anunciar pruebas y 5 días para presentar la apelación, viene entonces lo que es la oposición a la apelación. Para nosotros conocer el estado de cosas que está sucediendo, se está desarrollando dentro de ese proceso, deberíamos saber primero si toda la defensa de los 5 imputados condenados van a presentar su apelación. Del otro lado también encontramos si el Ministerio Público va a apelar la absolución de los otros 10 condenados, ¿verdad? De los otros 10 absueltos. Una vez que se sepa eso, viene entonces el proceso, como hemos dicho, de la oposición. Los que salieron absueltos se van a oponer a la petición de apelación del Ministerio Público y viceversa. Así que esta tramitología judicial, usualmente en un proceso normal, nada donde haya un interés genuino, un interés no genuino de darle celeridad malsana, tendríamos hablando de 4 meses. O sea que estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre, llegaría al Tribunal Superior de Liquidaciones para que el Tribunal Superior de Liquidaciones entonces se encargaría de resolver esta materia. Entra a evaluar entonces todo el expediente nuevamente, todos los alegatos, todas las acciones legales que interponen tanto la defensa como los fiscales, que yo no creo que vayan a apelar ninguno de los sobreseimientos, porque eso representaría más tiempo y ellos no quieren más tiempo, ellos quieren es que esto se acabe rápido. Exacto. Licenciado Citón, perdone la siguiente pregunta que le voy a hacer por la ignorancia en cuanto a materia jurídica, pero ¿pudiera suceder algo como ocurrió con los pinchazos? En el sentido de que se hizo un juicio, se hizo una apelación y se volvió a realizar nuevamente la audiencia. Bueno, Irene, usted sabe más derecho que todos esos chaflanes jurídicos que hablan en los otros medios de comunicación social, así que siéntase tranquilo en ese sentido. Le explico algo. Este proceso está llevándose por lo que se conoce como el sistema inquisitivo. Mixto. Inquisitivo, mixto. Y el otro proceso que usted comenta, el de los mal llamados pinchazos, era por el sistema penal acusatorio. Son 2 temas diferentes totalmente. Acá en el sistema penal acusatorio, la prueba tiene que ser accesible al tribunal. Esto de testigos protegidos que nunca fueron contrariados, eso jamás hubiera podido ser valorado por una jueza de un juez del sistema penal acusatorio. Y que, por cierto, solo le pusieron $100 de multa. Da lamentable esa situación, y por esas situaciones de juega vivo del Ministerio Público, pareciera entonces que la juez, en vez de darle una valoración
a esa prueba basada en la sana crítica, no, le dio plena prueba y dijo, lo que iban atestiguado es lo que es y yo no me voy a meter en esto. Entonces, es lamentable. Pero si el juez, los 3 jueces, y quiero finalizar aquí con este tema de la apelación, los 3 magistrados, va a haber uno que será ponente. Ese ponente tiene que hacer un proyecto de sentencia, ¿verdad? Y se lo transmite a los otros 2 jueces adicionales. Pero se va a repetir el mismo modelo de la juez Valoisa Martínez. 10 días, 30 días y 1 día por cada 50 fojas si pasa del 100. O sea que deberíamos entender que si esto se daría así, por más rápido que lo hicieran, tendría que ser unos 4, 5 o 6 meses más para darse la apelación. Para que ustedes tengan una idea lo que sucede normalmente en un proceso en que no esté el nombre de Ricardo Martínez. Escuchaba al presidente del Colegio Nacional de Abogados, una entrevista que le hicieron casualmente en un medio televisivo, decir que solamente en la tramitación de esto en el Tribunal de Apelaciones llevaría mínimo 1 año. Así mismo es. Por más que, y discúlpeme que diga el nombre, pero es que me da chiste cuando habla ese muchacho, por más que Rodrigo Noriega diga lo contrario, que en diciembre va a salir ya el fallo, no, eso es imposible e impensable. Y si fuera así, entonces es la mano peluda y negra de María Eugenia López que está detrás de este proceso, reventando los tiempos procesales que conlleva un juicio de esta naturaleza. Pero además de eso, luego conlleva una situación de un recurso extraordinario de casación, en donde a todas luces y con el código en mano les puedo garantizar que se han violado no menos de 4 o 5 literales para presentar un recurso en debida forma. Pedro, Citón, Irene, vamos a hacer un cambio, nuestra última pausa para comerciales, pero al volver me gustaría, además de escuchar algunas declaraciones importantes de Miguel Antonio Bernal sobre el caso New Business, me gustaría cerrar con el análisis de ustedes sobre el impacto político de este fallo y la posición que han adoptado algunos candidatos presidenciales de utilizar este fallo ahora como una bandera política para el próximo año. Vamos a hacer el cambio y regresamos con ese tema. New Business. La verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. Gracias por seguir con nosotros en New Business, la verdad, y le hago una aclaración a toda la audiencia. Este programa es en vivo. Nosotros hasta el día de hoy hemos hecho todos los programas en vivo. Todo lo que usted escucha es lo que nosotros opinamos y aquí no hay nada pregrabado. Todo está totalmente en vivo. Las opiniones acá del jurista Pedro Citón, del director de noticias de Next, don Irene Hernández, y de mi persona, son las opiniones en vivo. Nosotros necesitamos grabar el programa para editar Y pedacitos. sobre todo no nos ponen un bozal para no decir las cosas, no nos ponen a maquillar nada, salvo el Rogelio que no. Ponen bastante vaina allá arriba. Pero de verdad que me da mucho gusto venir aquí a conversar y a tratar de darle una docencia decente a todos los televidentes de Next New Business, la verdad. Y también gracias a la productora de este programa, que es la que hace posible casi todo lo que pasa aquí. Y síganme por favor en Pedro Citón, Pedro Citón 66, arroba Pedro Citón 66. Muy bien, muy bien. Oye, algo Claro, usted tiene que aumento sacar. de seguidores. Claro. Arroba Dostinguerra para los que me buscan a mí en las redes Van a sociales. aumentar Oye, las pues, visitas. yo voy a Oiga. decir, a mí por la calle me paran muchas veces y me preguntan, la vez pasada que no hubo programa, oiga, ¿y por qué no tuvieron el programa? ¿Por qué no sé qué? Entonces yo tuve que explicar, ¿no? Que Tuvimos algunos inconvenientes ahí de salud. irregulares, ¿no? Pero bueno, eso no vuelve a pasar. Vamos a trabajar en... Somos guerreros todos. Así es, guerreros de Usted- paz, de paz. Eso es lo que iba a decir. Oiga, don Pedro, hablando precisamente de la parte política de este fallo que es un caso judicial politizado en su decisión, Génesis política. con génesis política, las repercusiones políticas de la decisión de Valoisa Martínez. Todos sabemos que este fallo se hizo con la intención de tratar de inhabilitar a Ricardo Martinelli para el próximo año en las elecciones generales. Eso estaba claro. Lo que no estaba claro era que los candidatos y los aspirantes presidenciales utilizaran el caso ahora como una
una bandera. Pareciera que su discurso de campaña es el caso New Business y la situación de Ricardo Martinelli. Algo que para mí es vergonzoso. Deberían estar hablando de propuestas, deberían estar hablando de qué le van a ofrecer a la gente, de convencer al electorado, pero están concentrados, y analice los discursos de esta semana, en hablar del caso New Business. ¿Usted qué opina, don Pedro, en su análisis no jurídico, sino político? Bueno, realmente lo que vamos a ver nosotros de aquí al 31 al septiembre es una definición de las alianzas políticas de los otros grupos basados en estos cálculos políticos de que se inhabilitan o no a Ricardo Martinelli. Porque de sentirse ellos que Ricardo Martinelli llega al 5 de mayo dentro de la papeleta, usted va a ver que todos esos ponis políticos se van a tratar de unir lo más posible. Pero al sentir que Ricardo Martinelli no participe de las elecciones, van a disgregarse entonces en pequeños grupos políticos, porque en ese cálculo que están haciendo, ellos piensan que pueden ganar en las elecciones. Lamentablemente, yo cada vez que veo que gente hace ese tipo de cálculos políticos, quedan estrellados. Pero me da mucha tristeza que políticos ya con una tradición, pero con un concepto mercantilista de la política como José Isabel Blandón, vean su futuro político precisamente en la inhabilitación de Ricardo Martinelli. Hoy se jactaba, hoy celebraba el hecho cierto de que según él la sentencia de Baloísa Martínez pues inhabilitaba y no iba a dar tiempo para esto. ¿Qué quiero decir con todo aquello? Que no están dándole una lectura correcta a esta situación política que estamos viviendo. Pero lo otro es lo antidemocrático de la sentencia de Baloísa Martínez. Y le explico por qué. Porque ya se ha quedado al desnudo, ya se ha dado verdadero rostro de que no se quería justicia en ese proceso. Lo que se quería era inhabilitación de Ricardo Martinelli. Y a pesar de que la sentencia, mire, hábilmente para evitarla de tachar una sentencia chavista, evita usar el término de inhabilitación, tácitamente lo logra. Así que yo veo que en esas componendas políticas que está llevando el órgano judicial, en una politización de la justicia, y el órgano ejecutivo en una judicialización de la política, de la política, vemos entonces que están amarrando detrás de ellos intereses políticos, intereses mediáticos e intereses empresariales. Pedro, precisamente tenemos unas declaraciones del doctor Miguel Antonio Bernal sobre el caso de New Business. Antes de ir a esas declaraciones, usted dijo algo que a mí me parece muy coherente y que tiene mucho sentido. ¿Sí? Los candidatos presidenciales están buscando el discurso de Ricardo Martinelli de la inhabilitación como una opción, cuando deberían estar en este momento retando a Ricardo Martinelli a las urnas y ganarse esa posición con votos. No se tienen fe. ¿Usted piensa que se tienen o no se tienen fe? No, para nada. Mire, eso, buen apunte. Y es que me sacó las palabras de la mente, en el sentido que ellos ven a Ricardo Martinelli en una esquina, ¿verdad? Y ellos como retadores esperándolo en otra esquina. El problema de ellos es que no se han definido si Martín Torrijos, si Lombana, si Rómulo Ruz o el señor Blandón serán los oponentes a él. Porque yo descalifico inmediatamente a José Gabriel Carrizo, porque por más dinero, por más presiones contra la libertad de expresión, por más situaciones inequívocas de que está violando la Constitución, haga el señor Carrizo, yo no lo veo que se le va a levantar. Pero esos 4 candidatos están peleándose entre ellos para ver quién es el que se enfrenta a Ricardo Martinelli o al que Ricardo Martinelli disponga que es el candidato presidencial. Vamos a escuchar las declaraciones de Miguel Antonio Bernal sobre el caso New Business y vamos a venir ya con la parte final de este programa. New Business. La verdad. New Business. La verdad.
El abogado constitucionalista y catedrático universitario Miguel Antonio Bernal manifestó que hubo una gran cantidad de violaciones al debido proceso en el fallo que emitió la jueza segunda liquidadora de causas penales, Valoisa Martínez, en contra del candidato presidencial por el partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli. Bueno, usted sabe que la administración de justicia en este país se caracteriza por una serie de situaciones que ponen en desventaja a todos los ciudadanos. En el caso particular del señor Martinelli, las violaciones al debido proceso son demasiadas, diría yo. Lo que pasa es que aquí se ha ido generando un odio, un rencor contra Martinelli a tal grado pues que ya la gente todo lo ve a través de ese prisma y se les olvida que usted no puede perseguir un delito cometiendo otro delito. Y la violación al debido proceso, a quien quiera que se la practiquen, no deja de ser un delito. Así es que aquí el problema hay que empezar a despersonalizar los casos y que, bueno, decir que todo queda en manos de la justicia es correr ese riesgo en este país hoy por hoy, pero decir eso enseguida es interpretado por los fanáticos de anti-Martinelli que uno está con Martinelli. No es cuestión que uno esté a favor o en contra, sino que uno está a favor de la justicia, que es lo que no hay en Panamá y que es lo que hay que buscar hoy más que nunca antes, porque si no, nosotros vamos a llegar a un punto de ojo por ojo y diente por diente, y aquí vamos a quedar todos ciegos y bocachos. El connotado abogado Miguel Antonio Bernal mencionó algunas de las violaciones al debido proceso en el caso New Business. Hombre, simplemente el hecho de que en el juicio no pudieron demostrar la comisión de los delitos que estaban planteando. No hay ni un solo banco acusado, ni ninguna funcionario de los bancos. Y por otro lado, me llama poderosamente la atención la cantidad de personas que fueron excluidas de los cargos que la Fiscalía había solicitado. Y entonces también aprovecho para señalar que en este caso, como en muchos otros, eso de la colaboración eficaz y los acuerdos de pena, yo creo que es una de las flagrantes violaciones al debido proceso porque permite que personas que sí han delinquido escapen a la mano de la, entre comillas, justicia a cambio de una delación premiada, que es como lo llaman, y eso ha llevado también que hoy por hoy el Ministerio Público es más lo que archiva que lo que investiga. Así que hay muchas cosas. Lo que pasa es que acuérdense que estamos frente a una población que lamentablemente no conoce su derecho, no conoce los procedimientos y eso es aprovechado por los que han montado en este país una persecución política descarada con el propósito de quedarse en el poder. Si se lo digo en mi pensamiento íntimo, este fallo es la antesala del grandísimo fraude que ellos están preparando para no abandonar el poder. Pues pasa al gobierno. Es que yo creo que en el fondo, muy en el fondo, el gobierno, que es el que ha estado manejando este caso, fuera de todos los parámetros jurídicos habidos y por haber, realmente lo que buscan es quedarse con EPASA, volver a la época de ERSA. Es más, ellos tienen ahí en el gobierno como viceministro de la presidencia el que dirigió ERSA durante todo el periodo de Noriega. Así que yo creo que la jugada es poder tener esos medios de comunicación para la campaña del candidato gubernamental y eso es parte también, en mi opinión, de este rompecabezas del fraude que ellos están montando subliminalmente y la gente no quiere creerlo porque el panameño ha decidido, un sector muy grande ha decidido dormir del lado de la ingenuidad, pero el fraude está avanzando. ¿Dónde está el señor Carrizo? En el extranjero con la ministra que la nombró de jefa de no sé qué cosa y eso es violación del Código Electoral. O sea, hay toda una serie de violaciones. El fallo condenatorio por presunto delito de blanqueo de capitales emitido por la jueza Valoisa Martínez aún no tiene vida jurídica debido a que no está en firme. Por lo tanto, no interfiere en la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli por el partido Realizando Metas. La defensa técnica del expresidente Ricardo Martinelli manifestó que se interpondrán todos los recursos en contra de este fallo, en contra del ex gobernante del país y actual candidato presidencial por el partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli, en el caso New Business. Con cámara de Melchor Girón, Linda Brand, Next Noticias. New Business. La verdad. New Business. La verdad. Antes las declaraciones de Miguel Antonio Bernal, que el gobierno se quiere tomar EPASA, yo de verdad
que yo espero que eso no sea así, pero los hechos y el fallo de la jueza Valoisa Martínez nos dice todo lo contrario. Mira, Dustin, ya casi a la parte final del programa, definitivamente yo sí quisiera concluir con una hipótesis que nosotros tenemos en torno al, ya que mencionaste, sobre nuestra opinión sobre el caso político. Y la verdad es que lo que la gente está viendo es como una pelea visceral. Y obviamente estaba esperando la sentencia de la jueza Valoisa Martínez. Ya ellos, cuidado que la mayoría dan por hecho de que se va a inhabilitar al candidato presidencial Ricardo Martinelli. Pero ojo, si ellos piensan que con esto van a tener más oportunidades el 5 de mayo del próximo año en las elecciones, cuidado que se van a dar tremenda estrellada, Pedro y Dustin, porque lo que están provocando o lo que están, sí, tratando de hacer es la creación de un gran monstruo político que no saben ni siquiera cuáles son las dimensiones que esto va a tener de cara a esas elecciones, Pedro. Yo finalizo en primer lugar celebrando las palabras del preclaro doctor Miquel Antonio Bernal, un maestro de generaciones, y condenando la actitud de enanismo político de los candidatos presidenciales Martín Torrijos, José Isabel Blandón, Lombana y Rómulo Rux, en el sentido de no condenar este atropello a la libertad de expresión contra 3 medios de comunicación social, y que pareciera que sus cálculos políticos, como dice Irene, se van a estrellar. Así que en ese sentido es un buen derrotero saber que en este país ya estamos a menos de un año de las elecciones, y creo que hay una población que ya está consciente de que si no le dejan escoger a su líder natural, el que tiene la alianza con el pueblo panameño, pues hombre, van a tenerse las consecuencias de esa situación. Muchas gracias, Pedro Citón. Gracias también a Irene Hernández. A ustedes por estar con nosotros. Llegamos al final de New Business La Verdad. Yo soy Dustin Guerra. Nos vemos la próxima. New Business. La verdad. New Business. La verdad.